para los próximos 5 días de Biobío al sur, para que no cunda a lo mejor el temor en otros lugares de nuestro país. Vamos a otra cosa. Ante el aumento de la violencia que se está registrando en el país, el presidente Gabriel Boric planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo nacional en materia de seguridad que incluya a todas las fuerzas políticas. Para hablar de esta situación vamos a tomar contacto con el exministro de Defensa, Mario Desbordes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Mario. Buenos días, Carla. Gracias a usted por el contacto. A ver, lo primero que le quiero preguntar es si es posible un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. No han estado fáciles los diálogos, las conversaciones y los acuerdos nacionales y los acuerdos políticos en los últimos años han sido bastante esquivos. ¿Usted ve posible que el presidente Boric logre articularlo? Yo creo que sí. El problema para los acuerdos en materia de seguridad en los últimos años era justamente probablemente el sector del presidente Boric y algún sector de la ex concertación más a la izquierda o de la ex nueva mayoría, que no estaban de acuerdo con medidas que consideraban duras, como la ley antibarricadas, como la ley que quería aumentar las penas a los incendios, ¿no es cierto?, y así otras normas más. Si viene desde ahí, la propuesta probablemente es más fácil que logre una buena disposición de lo que hoy día es la oposición, que es la centroderecha, la democracia cristiana, el partido de la gente. Ya, ¿y cómo? O sea, usted dice que en el fondo está casado un poquitito con sus propias acciones anteriores o sus palabras el gobierno actual. ¿Eso cómo podría dificultar el que se llegue a un acuerdo? ¿A qué se refiere con hacer alusión a cómo se ha legislado anteriormente cuando este no era el gobierno, digamos? Yo creo que no está casado porque este gobierno tenía una flexibilidad enorme que medio irónicamente, pero también con sinceridad digo que bueno que la tengan, porque hubo muchas cosas que apoyaron siendo oposición que hoy día no están de acuerdo o que no quieren apoyar siendo gobierno. Eso es bueno porque el aprendizaje de ser gobierno te obliga a un realismo muy distinto que cuando uno está en la oposición y pareciera, porque no es así, que no tiene mayor responsabilidad. El presidente hoy día entiende, comprende, la ministra Siches, que empezó con errores efectivamente, pero hoy día la vemos más empoderada, la vemos mejor instalada, entendiendo mejor lo que significa la seguridad pública. El subsecretario del Interior, que creo que está haciendo un buen trabajo, el subsecretario de Prevención del Delito, que conoce el tema, que lo maneja hace muchos años, bueno, están ya planteando cosas más concretas. Están planteando un apoyo a las policías, están planteando planes, ¿no es cierto?, que en alguna medida son continuidad de lo que había antes, pero que van en la línea correcta. Y por lo tanto, aquí, Carla, mira, el tema de la seguridad tú lo puedes dividir en tres áreas: prevención, persecución y reinserción y rehabilitación. En las tres áreas estamos al debe. Hay una entrevista del exdirector de Gendarmería, del diario Tercera el día de hoy, que es muy dura respecto a lo que pasa dentro de las cárceles, cómo se controla la delincuencia, cómo desde dentro planifican muchos de los delitos que estamos viendo. Tenemos una policía que reconoce, el general Yáñez esta semana reconoce que está muy debilitada en términos de imagen, debilitada en términos de capacidades, etcétera. Tenemos la persecución penal también al debe, el 70% de las denuncias se archivan. Eso es muy grave. El Ministerio Público le faltan recursos, la Defensoría Penal hace su pega bastante bien, con todo tenemos una población penal altísima. Entonces, en esto, Carla, lo primero, en mi opinión, se lo dije al gobierno anterior, nos gustó cuando se planteó su fue ante el estallido, en esto hay que gastar mucho dinero, que iba a haber que invertir muchísimo para elevar los estándares de seguridad, para recuperar las plazas, para recuperar el Parque Almagro, que veíamos esta semana a los vecinos desesperados con lo que está pasando ahí, para recuperar la seguridad en Iquique, y no solamente porque tendemos a irnos a la macrozona sur. La macrozona sur también es una situación gravísima, pero ahí va a haber que hacer planes especiales. En el resto del país hay que profundizar muchísimo en materia de prevención. El rol del subsecretario de Prevención del Delito va a ser fundamental, pero tiene que tener recursos. Las policías hay que modernizarlas, hay que reestructurar probablemente buena parte de sus mallas curriculares. Va a haber que darles más recursos económicos, va a haber que dar incentivos. Hoy día, Carla, hay 10.000 vacantes sin llenar, 10.000 plazas donde hay presupuesto, pero que no tienes tus jóvenes interesados en entrar pese a que les gustaría. ¿Por qué? Porque no están los incentivos. Porque ganan más en otra área y se arriesgan mucho menos. Esta semana lamentamos un mártir nuevo de Carabineros. Mi condolencia a la familia, a sus padres. Deja un niñito, un lactante. Cuando un joven de 18 años ve eso, dice, bueno, ¿para qué me voy a meter en este brete cuando además pagan mal, no los apoyan, etcétera? Entonces, esto es una tarea compleja, es de Estado, y yo creo que la oposición tiene que rápidamente cerrar filas y apoyar al presidente Boric en su llamado, de inmediato. Esto no puede ser un tema de tironeo entre oposición y gobierno. Ya, pero ¿sí? eso, ¿en qué se traduce en la práctica?
Porque aquí una cosa es que todos se junten y digan que hacen una condena a la violencia y al delito, que al final es lo que escuchamos todos los días y en el fondo todos nos sumamos a esa condena. Lo que pasa es que a veces las palabras ya empiezan a quedar medias vacías cuando uno lo contrasta contra la realidad y esas condenas no sirven para efectivamente disuadir el delito. ¿En qué se traduce en el fondo? ¿Esto es que la oposición se comprometa a hacer una oposición constructiva y aprobar la agenda en materia legislativa que tengan que ver con la agenda de seguridad del gobierno? ¿Cómo puede aportar la oposición a en lo concreto a este llamado a un acuerdo nacional? Esa es una parte, pero tenemos que, como país, ponernos de acuerdo si nos parece que este tema requiere un esfuerzo adicional mayor, porque aquí es parecido al tema de defensa versus necesidades sociales, la mantequilla y los cañones. Vamos a gastar 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares en este tema y hay hospitales sin construir y por lo tanto la gente que está hoy día en el gobierno tendrá que allanarse de mejor manera las concesiones que han funcionado bien, pero que ellos al bloquearlas, ¿no es cierto?, hacen que finalmente tenga que ser el Estado el que gaste en eso. Vamos a conceder que este tema requiere una inversión fiscal gigante en momentos que las arcas fiscales están complicadas. Yo creo que sí, porque ya dejó hace mucho rato de ser un tema de portada de diario. No sirve de nada el populismo penal, en eso estoy de acuerdo con lo que ha planteado el gobierno. Esto de subir penas solamente no tiene ningún sentido y nosotros no tenemos por qué inventar la rueda. Si hoy día Carabineros está siendo asesorada por la policía alemana, uno ve lo que ha hecho España, que es más cercano a nuestra realidad, España, probablemente Italia, porque tienen un nivel de recursos limitado también, les ha costado más, tienen un nivel de inmigración legal e ilegal muy alta, tienen zonas que están controladas por el narcotráfico. He tenido la posibilidad de ir a la Asamblea General de Interpol cuando fui viceministro de Investigaciones, subsecretario de Investigaciones, y ellos están hace mucho rato planteando las mismas disyuntivas que nosotros y en algunas áreas han tenido resultados positivos. Entonces, por supuesto que hay que mirar qué están haciendo otros países. Yo no soy partidario de estar inventando la rueda, de creer que nosotros somos una isla, que podemos partir de cero. Si muchas de las soluciones a los problemas que está viviendo Chile hoy día ya se han estado implementando, sobre todo en países europeos. Yo miraría para allá. Yo traería 2 o 3 expertos que nos ayuden. Sobre todo, te insisto, estar consciente que esto va a salir caro. Va a salir muy caro, pero ¿Mario? El costo de esto es necesario hoy día y la gente lo está pidiendo a gritos, sí. Ya, yo lo escucho con atención y veo que usted hace harto hincapié en el tema de los recursos. Me parece que ahí obviamente se podría poner el tema sobre la mesa y tendrán que llegar a un acuerdo porque esos recursos finalmente es de carga del Estado y habrá que visar que se utilicen bien, etcétera. Ahora, a mí me da la sensación de que en la discusión no es el recurso o los recursos la piedra de tope muchas veces. Aquí la piedra de tope es mucho más ideológica. Es la mirada que tiene cada sector político frente a Carabineros, es la mirada que tiene cada sector político frente a lo que hay que hacer en la Araucanía, si es que hay que poner militares o no. Algunos leen que eso es obvio, que es lo que pide la gente, y otros leen que eso es militarizar, que es restringir las libertades personales. ¿Cómo se subsana ese tema? Porque tengo la impresión que ha sido lo que hace que hace muchos años, no ahora, hace muchos años, y en el gobierno anterior del que usted fue ministro, escalara la violencia a estos niveles. Y al final termináramos con proyectos que se demoran no sé cuántos años, el de control de armas se demoró no sé cuánto, y hay otros que quedaron pendientes del gobierno anterior para este. Entonces, ¿no está ahí la gran piedra de tope? Que en el fondo se ha sobreideologizado esta discusión también. Por supuesto, es una de las grandes piedras de tope, pero ojo, en el tema económico, yo en el anterior gobierno, no siendo autoridad todavía de gobierno, era diputado, portaba la tercera. Yo creo que no están invirtiendo lo necesario para que este plan del gobierno en esa época sea el giro copernicano que el gobierno dice que va a hacer. Y lo dije en su minuto porque de verdad, ¿sabes? ¿Hace cuántos años que no se construye una cárcel en Chile? Que no se inaugura una nueva cárcel y la población penal sigue aumentando. ¿Hace cuántos años que no se invierte de manera importante en el sistema penitenciario? Yo estuve en Honduras, conocí la cárcel de alta seguridad, de donde operan las maras, desde ahí adentro dirigen el delito. Esto no es un problema chileno, nosotros podemos ver ejemplos a nivel mundial, pero en lo que tú dices, toda la razón, si es lo que decía al principio. El gran problema era que la izquierda se allanara a esto. Dijera, mire, sí, hay que aumentar la seguridad, hay que aplicar, ¿no es cierto?, este concepto manido de la mano dura, hay que ponerse más firme. Los tribunales tienen que hacer su pega. Las leyes no necesitan, en general, salvo excepciones, endurecer penas. Lo que pasa es que las penas no están aplicando. Entonces,
es necesario un esfuerzo de Estado, analizar dónde estamos haciendo agua. El plan que anunció el gobierno esta semana, bueno, es parecido, casi muy parecido al que anunció el gobierno anterior en octubre del año pasado. Y la alcaldesa Peñalolén tiene razón cuando te dice, bueno, claro, se instalan en la comuna del lado, los delincuentes de mi comuna no van a tener una mayor dotación policial que los amague, pero además de eso, probablemente algunos de la comuna del lado se van a trasladar a la mía, porque el mensaje es, me voy a enfocar acá y en esta no va a ser de las prioridades. Entonces, son problemas muy amplios. Lo otro fundamental, la actual coalición de gobierno tiene que allanarse a tomar más medidas que desde el punto de vista ideológico para ellos les son complicadas. El diputado Gonzalo Vinter, con mucha transparencia, decía en un debate que me tocó estar con él hace poco y lo repite mucho, y él reconoce que a la izquierda le cuesta mucho en materia de seguridad ciudadana, en materia de orden público, les cuesta conceder que las policías tienen que tener más atribuciones, les cuesta sacar adelante una ley de inteligencia, Carla, que está parada hace 2 años. Bueno, saquémosla rápido. Hoy día la ley de inteligencia es fundamental no solo para combatir terrorismo, también para una serie de otros crímenes transnacionales que se están cometiendo, que son la gran preocupación de Interpol hoy día. Hoy día tú ves en la discusión si militares sí, militares no, el presidente habla de un estado intermedio. Sí. Cuando tú vas a París, cuando vas a Madrid, cuando vas a Ámsterdam, te encuentras con militares en las esquinas que están preocupados del tema fundamentalmente del terrorismo, por supuesto, y nadie dice que esas democracias que están más que probadas, ¿no es cierto?, chequeadas, se vulneren, ¿cierto?, los principios democráticos porque tienen militares en la esquina de una entrada de estación de trenes. Entonces, pero aquí en Chile, plantear que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con tecnología, que los aviones no tripulados de la Fuerza Aérea, que los aviones de la Armada, que son para guerra antisubmarina, pero que se pueden desviar un poquito para colaborar dentro de la frontera, en la ciudad, ¿no es cierto?, en algunos lugares específicos, pudieran ayudar mientras las policías no tengan esa tecnología, es un tabú. Entonces tú tienes toda la razón, pero también mi sector, lo que es la oposición hoy día, tiene que dejar de lado el populismo penal. Hoy día es ridículo que estemos acusando a este gobierno de ser responsable del aumento de la delincuencia si llevan 2 meses. Eso no es posible. Saquemos este tema de la discusión gobierno-oposición, de la pelea chica, de la camorra pequeña, ¿no es cierto?, que la gente la tiene cansada. En ese sentido, toda la razón. La actual coalición de gobierno tiene que comprender, ahora que son gobiernos, que no pueden seguir con recetas buenistas, de comprensión hacia el delincuente, buscándole una explicación. Se llega al extremo de explicar socialmente que el delincuente termina haciendo lo que hace por culpa de todos nosotros, que es la teoría de la anomia, que los forzamos a ser delincuentes. Mira, el pobre hombre que está en la cárcel es una víctima de la sociedad. Y al otro lado, todo se soluciona con más penas de cárcel, más condenas, y no es esa la fórmula. Prevención, persecución, reinserción son las áreas que hay que abordar, y eso va a salir caro. Ojalá que el gobierno diga, mire, esto lo vamos a abordar en serio y nos vamos a gastar lo que Chile hace rato que no está haciendo. Bien, pues vamos a ver si es que se llega a plantear en esos términos y si eventualmente existe este acuerdo nacional y cuánto contribuye cada uno de los sectores, porque aquí en realidad pasarle la responsabilidad solo a uno sería absolutamente injusto. Esto viene hace años y estamos en una escalada que a lo mejor tiene un punto de origen mucho más atrás. Mario Desbordes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Carla. Que le vaya bien, nos vemos.